¿Y si te dijera que México, uno de los países petroleros más importantes, antes era un país prácticamente pobre y olvidado? Sí, sin petróleo, México era completamente diferente. Pero antes de empezar, suscríbete ahora porque te voy a contar una historia que casi nadie explica. Al final vas a entender por qué el petróleo cambió todo. Ahora sí, vamos al pasado. Antes del siglo XX, México no tenía grandes industrias. Su economía dependía principalmente de dos cosas: la agricultura y la minería. El campo era la base del país. Millones de personas vivían de cultivar maíz, frijol y trigo. Pero esto apenas alcanzaba para sobrevivir. No era una economía fuerte, no generaba grandes riquezas y dependía mucho del clima. Si había sequía, había crisis. Ahora, la minería. Aquí México sí tenía algo poderoso: la plata. Durante mucho tiempo, México fue uno de los mayores productores de plata del mundo. Esto generaba dinero, pero no suficiente para transformar todo el país. ¿Por qué? Porque esa riqueza no se distribuía bien. La mayoría seguía siendo pobre y el desarrollo industrial era muy bajo. Además, México venía de guerras y conflictos internos. Eso frenaba el crecimiento económico. No había estabilidad, no había inversión fuerte ni tecnología. Entonces, imagina esto: un país grande, con recursos, pero sin aprovecharlos al máximo. Así era México antes del petróleo, hasta que algo empezó a cambiar. Pequeñas señales, manchas negras en la tierra que nadie entendía. Lo que nadie sabía es que debajo del suelo había una riqueza que cambiaría todo: el petróleo. México guarda secretos profundos bajo su suelo. Mucho antes de las grandes industrias, el petróleo ya estaba ahí, brotando como un misterio oscuro. A inicios del siglo XX, el ingeniero Ezequiel Ordóñez analizó los mapas de Veracruz, convencido de que bajo nuestros pies dormía un gigante energético. Sus estudios lo llevaron a descubrimientos que cambiarían el destino del país para siempre, marcando el inicio de la era petrolera en México. El éxito llegó en 1908 con el Pozo Dos Bocas, un estallido colosal de crudo que alcanzó el cielo, asombrando al mundo entero. Sin embargo, la riqueza se escapaba por el mar. Empresas extranjeras dominaban el recurso, mientras los beneficios para el pueblo eran casi inexistentes. El punto de quiebre llegó en 1938. El presidente Lázaro Cárdenas, con voz firme, declaró la histórica expropiación petrolera. Las calles se llenaron de júbilo. Con el nacimiento de Pemex, los trabajadores mexicanos finalmente tomaron el control de su propio destino y su energía. Hoy, las modernas refinerías operan bajo el sol del atardecer, recordándonos un siglo de hitos. Pero queda una pregunta: ¿realmente este tesoro nos hizo ricos? Hoy México es conocido como un país petrolero, pero la realidad es mucho más compleja de lo que parece. El petróleo sigue siendo una pieza clave de su economía gracias a Pemex. México produce millones de barriles y exporta crudo. Pero aquí viene el problema. La producción ha bajado con los años y muchos pozos están envejeciendo. Además, la deuda de Pemex es una de las más grandes del mundo. México exporta mucho petróleo, pero importa gasolina. Sí, suena contradictorio, pero es real. ¿Por qué? Porque no tiene suficientes refinerías modernas para procesarlo todo. Entonces, México tiene el recurso, pero no lo aprovecha al 100%. ¿Qué le falta mejorar? Más inversión en tecnología, modernizar refinerías, reducir la dependencia externa y apostar por energías renovables, porque el mundo está cambiando. Energía solar, energía eólica, nuevas tecnologías, y el petróleo ya no será eterno. En resumen, México tiene una gran ventaja, pero también grandes desafíos. El petróleo lo impulsó, pero el futuro dependerá de cómo evolucione. Suscríbete para más historias que te abren la mente y comparte este video.